Buenos días, hoy me veis sentado delante de un ordenador para explicaros cómo utilizar mejor el programa PVGIS para sacar los datos de radiación y de producción estimada para vuestros cálculos de sistemas de energía solar fotovoltaica. Empecemos a ello. Bueno, en el vídeo de hoy lo que queremos es saber utilizar PVGIS. PVGIS es una herramienta que nos da datos de radiación en Europa, África y Asia para poder utilizarlo, para poder estimar la producción de energía solar fotovoltaica en nuestras instalaciones. Nos va a valer estos datos de radiación tanto en instalaciones aisladas como conectadas a red, el autoconsumo y también el bombeo solar, evidentemente. Estas instalaciones, pues este programa es gratuito y lo podemos ver en la web de una manera muy sencilla de utilizar, como vamos a ver en los próximos minutos. Buscamos PVGIS en Google y lo primero que sale, PVGIS Solar Radiation Europa EU, nos sale el programa. Es un programa oficial de la Comisión Europea, como estamos viendo aquí. Nos vamos a dentro de aquí, pues clicamos en este mapa de Europa. Ponemos África o Europa. Vamos a Europa, nos vamos a la pestaña en donde ya podemos calcular nuestro sistema. Tenemos en la parte izquierda tenemos un mapa y es para ubicar la instalación donde esté. Tenemos que ubicar la instalación donde esté. Para ello ponemos la dirección, podemos poner el sitio donde va a estar, poniendo aquí, por ejemplo, Jaén. Buscamos Jaén y nos sale aquí. He pasado ahora en castellano. Y si también puedes incorporar la latitud y la longitud, que si pulsas ejemplo te dice cómo tienes que poner en formato decimal o incluso en formato grados, minutos y segundos la latitud y la longitud. Y también, una vez que tienes localizado, si quieres ir a un sitio más concreto, puedes coger la flechita de la sinseta que tienes y moverla manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón. Pueden ponerla donde tú quieras poner. También, por supuesto, tienes zoom en el plano, que no es más que es el plano de Google Maps. Después nos vamos al botón a la parte derecha y es donde vamos a calcular las cosas que necesitamos. Tienes varias pestañas. Por un lado tenemos la estimación fotovoltaica, radiación mensual, radiación diaria y fotovoltaica autónomo. Fotovoltaica autónomo no lo vamos a utilizar, pero sí que vamos a utilizar la estimación fotovoltaica, radiación mensual y radiación diaria. Empezamos por el principio. Vemos un poco los datos que nos piden. Base de datos de radiación. ¿Qué significa esto? Tiene dos bases de datos PVGIS. Es el Classic, que es una versión antigua, y el ClimateSAF, que es una versión más actual y más acorde con la realidad. Siempre utilizaremos ClimateSAF, salvo que queremos ser más conservadores. Tenemos también que elegir la tecnología de placas de fotovoltaica, que puede ser los diferentes paneles de capa fina, cis o extruido de cadmio o otro, o de silicio cristalino, que es el que utilizamos habitualmente. Ponemos la potencia de pico instalada, la potencia de pico que será 1 kilovatio pico, 2, 3, los que sean, de paneles, la potencia de paneles. Muchas veces en lugar de poner la potencia total, lo que podemos poner es solo la potencia de 1 kilovatio y después multiplicar. Para el cálculo de instalaciones aisladas, pues nos puede venir bien. Y también tenemos las pérdidas estimadas del sistema, serán pérdidas en cableado e inversor. Por defecto tiene 14%, pero no suelen ser mayores estas pérdidas a un 10%. 10-12%. Pues seguimos a las opciones de montaje. Si el montaje es fijo, te da estas opciones, que es la posición del montaje, es decir, si tenemos inclinación sobre el suelo donde esté, ya sea sobre el tejado o el suelo plano o el suelo, que si es posición libre o si está integrado en el edificio. Si es una integración como si fuera una ventana, pues entonces tiene mayores pérdidas por calor, porque no tiene una ventilación adecuada. Y entonces se utilizaría integrado en el edificio. Si vemos, después podemos elegir la inclinación que vaya a tener nuestras placas, 25 grados, 35 grados, lo que queramos poner. O también te da la opción de poner la inclinación óptima, optimizar la inclinación. Y elegir también el azimut, que es la desorientación respecto al sur que tendrán las placas.
0 grados es que está orientado completamente al sur. En lugar de montaje fijo podemos elegir un sistema con seguimiento, que puede tener un seguimiento de eje vertical, que lo que hace es moverse la placa, siempre tener una inclinación, que la pondríamos aquí, y se moverían alrededor de este a oeste conforme se estaba moviendo el sol. Te puedes tener un seguidor a un eje inclinado, que normalmente los ejes inclinados, los seguidores son a eje horizontal, es decir, que está inclinado 0 grados, y lo que haces es, cuando te levantas por la mañana, está orientado completamente hacia el este y se va levantando la placa, se va inclinando la placa, a mediodía estás en horizontal y por la tarde se pone en vertical, prácticamente vertical, hacia el otro lado, hacia el oeste, o un seguidor solar a los ejes. Con esto podemos calcular la producción, dando a calcular, que te puede presentar, como vemos, en página web, en un fichero de texto o en un PDF. Si vemos la producción que nos da, tenemos que para una potencia nominal de 1 kilovatio, donde estamos, tenemos unas pérdidas por temperatura y radiancia de un 11,4%, porque utiliza la temperatura. Tenemos unas pérdidas estimadas a los efectos de la reflexión angular un 2,5% y el resto de pérdidas 10%, creo que habíamos puesto, de un total de un 22,3% de pérdidas. Y nos salen 4 columnas. La primera columna es la energía diaria que produciría 1 kilovatio pico de paneles. Por ejemplo, podemos ver que producimos 2,91 kilovatios en diciembre a la inclinación de 25 grados o 5,81 kilovatios hora al día en julio. Es decir, la primera columna es la energía producida al día. Esto sería equivalente. Ese es el dato que tendríamos que tomar si cogemos horas de sol de pico ya con pérdidas incluidas. Con esto ya no tendríamos que tener ninguna cuenta de pérdidas. También la segunda columna es la misma energía, pero mes a mes, de cuenta mes a mes. Y en este pestaña de aquí, en el total para el año, nos dice 1610 kilovatios hora partido kilovatio pico. O sea, cada kilovatio pico produce 1610 kilovatios hora al año. Es decir, eso serían las horas equivalentes de producción solar. Tenemos la siguiente columna, la radiación inclinada diaria, 3,65 en enero, 3,51 en diciembre, 7,50 en agosto, 7,50 kilovatios hora partido metro cuadrado. Realmente a esto es lo que se llama hora de sol de pico, pero aquí no tiene contada ningún tipo de pérdidas, porque siempre es más recomendable utilizar la primera columna. Y igual la segunda columna es mensual. Este resultado, además puedes pedirlo que te lo dé con gráficas, y si te lo da con gráficas, pues te sale una gráfica de cómo está produciendo tu sistema a lo largo del año para adecuarlo a tu consumo. Si vemos, por ejemplo, que tenemos una con producción con un eje inclinado a 0 grados, vemos que la producción será mayor, 1940 kilovatios hora, y te hace la comparación entre fijo en 1610 e inclinado a 0 grados en horizontal 1640 kilovatios hora por kilovatio pico. Además de esto, nos puede interesar saber solo los datos de radiación. Este programa también nos vale tanto para fotovoltaica, también nos puede valer para térmica. Nuestros datos de radiación, vamos a la siguiente pestaña, cogemos la misma base de datos y podemos decir que queremos saber la irradiación horizontal, la irradiación con el ángulo óptimo, la irradiación directa normal, que es la perpendicular al panel, pero directa, la turbidez, la inclinación sobre un ángulo seleccionado, por ejemplo el ángulo que vamos a poner nosotros las placas, la radiación diferencial entre la global, difusa entre la global, lo que tiene radiación difusa, no que no es directa, y el ángulo de inclinación óptimo. También podemos decirle la temperatura media a las horas del día, la media diaria de temperatura y los números de grados día para calefacción. Es decir, que es una base de datos bastante completa. Pero usamos estos datos de radiación horizontal, el ángulo óptimo o inclinación sobre a 25 grados y el ángulo, para que queremos saber también el ángulo óptimo, ya que estamos pidiendo de radiación el ángulo óptimo. Queremos también la temperatura media a las horas del día y la temperatura media. Lo calculamos y nos sale también aquí
nos sale los datos de la radiación. Vamos a volver a calcular. ¿Ves? Aquí tenemos los datos de radiación en vatios hora partido metro cuadrado. Si lo dividimos entre 1000 son las horas de sol de pico que estamos hablando, pero sin contar pérdidas. En horizontal, en el ángulo óptimo y en el a 25 grados, por ejemplo. Aquí se puede comprobar que la diferencia entre el grado óptimo en cada mes y en una inclinación óptima en cada mes y la inclinación a 25 grados es muy bajita. Y también tenemos la inclinación óptima en cada mes, que vemos que en los meses de inviernos que el sol está más bajo y la inclinación óptima están los paneles más elevados. En cambio en los meses de verano lo que conviene es que estén más horizontal. La temperatura de las horas de sol, que se ve la variación, la temperatura media diaria, que es menos, y estos ya son datos de los números de grados día de calefacción que nos serviría para calcular calefacciones. Otra opción es ver los datos de radiación diaria. Por ejemplo, nos interesa saber cómo evoluciona la producción hora a hora o minuto a minuto en nuestras placas solares. ¿Para qué? Por ejemplo, en los sistemas de bombeo solar nos interesa saber cómo está produciendo cada sol. Aquí pues tenemos que elegir el mes un día del mes, va a ser un día medio del mes de cada uno de los meses. Ve la inclinación en que tenemos los paneles, la orientación, lo mismo que estábamos diciendo antes, 0 grados está completamente orientado al sur, 10 grados, menos 90 grados es completamente al este y 90 grados completamente al oeste. Queremos saber la irradiancia media global, la irradiancia global en cielo claro, puede interesarnos, o la directa global. Nosotros vamos a calcular de momento solo la media global. Y también te dice la irradiancia sobre un plano en seguimiento a los ejes, si queremos. Y la temperatura durante el día. Por ejemplo, vamos a calcular en enero. Vemos aquí en estos datos, es importante ver, el G es la radiación que estamos teniendo por metro cuadrado en la superficie inclinada. Vemos que esta radiación en el mediodía, en enero, no pasa de 539. Es importante ver esto porque, por ejemplo, si ponemos junio, vemos que la radiación estamos hablando de 944 vatios por metro cuadrado. Es importante saber esto porque la potencia nominal de los paneles se calculan en base a una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado y, como vemos, es difícil que en ningún momento esta radiación se dé, es decir, que la potencia de los paneles no va a superar la potencia nominal que estamos aportando. Lo que no quiere decir que se consiga suficiente energía como para aportar mucha potencia y nuestras necesidades. Si cambiamos de sitio, por ejemplo, vamos a Santa Cruz de Tenerife, y aquí no me ha salido, he puesto algo más. Igual es que yo considera bueno, esto se ve que no había querido mucho, pero vamos a ver si lo considera. Vamos a ir con el mapa y lo decimos. Le damos a radiación diaria igual a 20 grados, vamos a ver, y calculamos la radiación. Vemos que la radiación aquí pues tampoco, en el mes de enero tenemos bastante más, tenemos 740, y si nos vamos a quitar el gesto para tenerlo menos, vamos al mes de julio, tenemos una radiación que tampoco estamos llegando a los 1000 vatios por metro cuadrado, a estas temperaturas. Seguramente si fuera más baja, en el mes de julio sí que llegaríamos de inclinación. Bueno, pues nada, con esto ya hemos aprendido a manejar el PVGIS para poder sacar los datos de radiación que necesitamos para calcular nuestro sistema. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete en nuestro canal, déjanos tus dudas en la caja de comentarios y al suscribirte pues dale